Pues bienvenidos, estamos en la segunda parte del análisis del caso del investigador hispano. Nuestro primer caso que estamos analizando con mucho detalle. Bienvenido, Fase Dios. Gracias, encantado de estar aquí. Pues Alfredo, ahora vamos a analizar el duelo por la tierra. O sea, cambió los paisajes, humedad, luminosidad, franja horaria, estaciones del año, ¿no? Que en Colombia, normalmente en muchas zonas, pues suele ser una sola estación durante todo el año. Si estás a alturas, ¿no? Ahí en las altas montañas, pues estás casi siempre en un clima primaveral, como en Medellín. En Bogotá estarás con un clima un poco frío, pero también primaveral. Y si te vas a la costa, el verano. Entonces, en Colombia, cuando quieren el verano, no esperan a que llegue, se van a la costa porque está caliente. Y cuando quieren el frío, se van a la montaña porque está frío, ¿no? Tremendo. Y es muy distinto a Japón. Aquí tenemos 4 estaciones. Duelo por la tierra. Alfredo comenta que se encontró, por cierto, un clima muy parecido al que tenía en cuanto a las lluvias frecuentes. Y él nos comenta, bueno, actualmente mi zona también es bastante lluviosa y en cuanto a ese tema, bueno, pues no le molestó nada. Dice que estaba muy acostumbrado a andar con el paraguas, ¿no? Es algo también muy típico que hay en Japón. Dice que aquí obviamente hay una diferencia muy clara con las 4 estaciones, lo que comentabas, es que en Japón está esto de la estación lluviosa, ¿no? Que para mí especialmente durante el primer año me pareció horrible, era una especie de sauna continua, calor y humedad que jamás había sentido en su vida. Lo que supuso el reto mayor es ver cambios o alteración emocional según las estaciones. Cuando cambia la estación, es cierto que algunas personas, y suele ocurrir yo también, como que, bueno, o pierdes ganas de hacer cosas, pierdes energía, o empiezas a cansarte más. En Japón yo siempre he identificado que las 2 estaciones en las que tengo más energía son a partir de septiembre hasta más o menos febrero, marzo, abril, por ahí. Es decir, la estación fría. Luego cuando ya vienen en junio, en julio el calor y todo, ya más o menos me he acostumbrado y entiendo que aunque quiera trabajar al mismo ritmo e intensidad que en septiembre, octubre, no lo voy a conseguir. Porque me voy a cansar mucho. Entonces, esto para Alfredo era algo totalmente nuevo. No entendía muy bien de dónde venía el malestar. ¿Por qué no tenía energía? ¿Por qué se sentía mal? ¿Por qué hoy le había caído mal? ¿Le había sentado mal la comida? No entendía muy bien por qué eso se repetía así. Hasta que fue identificando que sí, las estaciones y encima el suyo, ¿no? O sea, la estación de las lluvias, esa densidad, ese bochorno, ese salir y estar sudando constantemente era algo totalmente nuevo para esta persona. Y si estás acostumbrado, vale, lo sufres igual, pero imagínate, no estar acostumbrado, como si a ti y a mí nos llevaran ahora, no sé, al desierto del Sáhara, ¿no? Y, ostras, ese calor que para otros puede ser normal, sufrible, pero normal, para ti es totalmente nuevo y te desespera un poquito y sobre todo no entiendes muy bien el malestar que te está creando, ¿no? Sí, en su caso además, bueno, pues le causaba un cansancio, ¿no? El cambiar de estación. Y es lo que más difícil se le hizo para adaptarse, especialmente a la estación de lluvias, ¿no? Que sí se hace muy pesado, muy pesado. Todo esto, bueno, hubo ciertos choques y cierto malestar, pero curiosamente, y como cabe esperar, pues esto de las 4 estaciones también le sorprendió para bien. Y fue un reto, es decir, el reto de tenerse que acostumbrar al bochorno y todo eso, pero al mismo tiempo supuso una ventaja. ¿Cuál es esa? Bueno, dice que también cree que vincularse un poco con eso pues le ha hecho apreciar mucho más el lugar, ¿no? Dice, utilizar aplicaciones para saber qué flores o qué plantas son las que crecen en Japón. Eso es algo que vemos mucho según la estación. Dice, es muy variada, pero hay que moverse. Aquí en Japón uno está quieto y todo sigue cambiando. Lo que está diciendo es que cuando estaba en Colombia, pues si quería cambiar de estación tenía que moverse de ciudad, pero aquí, estando quieto, ve cómo van pasando las estaciones. Que eso es algo que dice, wow, esto que estaba ahora frío, ahora de repente está caliente. Y le parece curioso, desde luego, para alguien que vive en una sola estación durante todo el año. El Sakura, el Momiji, vas viendo, pues sí, es que cambia el paisaje, ¿no? Y alucinante, o sea, es una de las cosas que le alucinaba y que está, bueno, muchas personas he visto este comentario, ¿no? Que están de acuerdo con que, wow, es maravilloso cómo va cambiando el paisaje, qué bonito es y tal, ¿no? El mismo lugar, pero tan distinto. De las cosas que más apreciaba era eso, ¿no? La naturaleza, estaciones, el atardecer. Que comparado con Colombia, dice que no había nieve en Colombia, no había visto nieve, dice, y aquí efectivamente, según la zona, vas a tener nieve, frío, pero bueno, paisajes ordenados y la verdad es que es muy bonito. El duelo por la tierra
suele ser el que menos afecta. Desde luego, cuando compartimos las 4 estaciones como España y Japón, pues prácticamente es inexistente. En la entrevista ni era mencionado. Aunque lo pregunté, no había ningún dato. Pero curioso, ¿no? Hago la pregunta y sí que aparece este tema que también pues, nos está indicando que es algo importante para este migrante, ¿no? Vamos al siguiente duelo. El duelo por el estatus. Este es el más importante. ¿El estatus qué es? El estatus es eso que te da cuando vas a estudiar, cuando vas a trabajar. Es el posicionamiento social que tienes, ¿no? La capacidad que tienes también de ganarte la vida. Por lo tanto, cuando cambias de país, muchas veces tienes que cambiar de trabajo y aunque sea el mismo trabajo, mismo oficio, tiene valoración o se paga de forma distinta o tiene incluso condiciones muy distintas. Y eso crea cierto malestar y por eso es un duelo. Pero Alfredo, podríamos esperar que mejoró mucho su situación. ¿Por qué? Porque venía de un entorno laboral abusivo, excesivo. Condiciones horrendas, o sea, que no te paguen y no sabes cuándo te van a pagar, ¿no? Y trabajando con todo el esfuerzo que requiere para ser médico, ¿no? Entonces, el entorno abusivo cambió su jornada laboral, mucho más relajada, estaba investigando, estaba volviendo a ser estudiante y pues percibiendo un sueldo porque estaba becado. Y le estaban pagando, es decir, no tenía la incertidumbre de si le iban a pagar o no. Quizá no le pagarían tanto como lo que podría ganar después de unos años, ¿no? Como médico en Colombia, pero al menos en ese momento había desaparecido todo eso, esa carrera de abuso y de impago, ¿no? Sin embargo, como volvía a ser estudiante, comenta que lo que él pensaba que la maestría sería en Japón, por su idea preconcebida de Japón. Pensaba que aquí el nivel educativo sería increíble. En Colombia, según decía Yokoi Kenji, ¿no? Los colombianos creen o les enseñan que los japoneses pues pillan como, no sé, un chisme y te lo convierte en una calculadora, un chisme quiero decir cualquier gadget, ¿no? Es decir, que le das tres, no sé, tornillos y una hojalata y te hacen una máquina impresionante. Tienen la idea de que los japoneses son muy inteligentes y efectivos. Y tenía esa idea. Entonces vino aquí, estudió los 2 años y los califica como pérdida de tiempo. ¿Por qué? Vamos a ver qué se encontró. Vale, había, entiendo, estudios y resultados en esas investigaciones que daban constantemente resultados negativos. Y su solución era repetir y repetir y repetir otra vez, ¿no? Porque no tenían ni idea de lo que estaba pasando, ¿no? De por qué daba negativo, hasta que les mostré los artículos y evidencias de que tales resultados eran posibles. Y estas eran las posibles razones. Y bueno, en eso se fueron 2 años. Es decir, el resultado no era el que esperaban. Y en vez de decir, bueno, pues vamos a ver por qué, era, no, repítelo hasta que salga lo que nos gusta, ¿no? Tenía que publicar cosas. Lo importante era que estuviera en acción y en movimiento, pero no estaba atendiendo a lo que estaba haciendo. Entonces eso le supuso una frustración tremenda porque dices, estas personas no están preocupadas realmente de que aquí investiguemos cosas, simplemente de, nuevamente, seguir protocolos, cosas que hay que presentar y hacer, aunque no tenga ningún sentido, ¿no? ¿Qué más? Dice que en ese momento, con mi decepción absoluta de lo que fue hacer una maestría en un supuesto país del primer mundo, pues sí, bueno, mi conclusión es que había tenido mejores clases en mi colegio de Colombia que en Japón. Mayor calidad educativa, los profesores pues eran más ellos, personas individuales con inquietudes con los que podía conectar. Aquí los profesores eran gente totalmente ajena, hablaban en un inglés morrocotudo que prácticamente pues leían y pronunciaban fatal, eran simplemente una persona mirando a la pizarra, leyendo tal cual el texto. Y él estaba allí diciendo, me cago en la leche, estoy perdiendo el tiempo, pero ¿qué es esto? Esta gente no sabe ni lo que está enseñando, no tienen experiencia, no tienen interés. Así pasó los 2 años y los califica, repito, como pérdida de tiempo, sorprendidísimo por la pésima calidad educativa que se encontró y el desinterés por parte de los otros investigadores y el tema de, bueno, todo el mundo persigue el título y el papelito, pero nadie se preocupa de estudiar lo que está ocurriendo, ¿no? ¿Qué más? Bueno, a pesar de que... punto positivo, ¿no? Ya no tenía estrés, llegando incluso a notar una mejoría en su salud. Bueno, pues nos pone el contrapunto en que tuvo una sensación de que profesionalmente había tenido una pérdida, un desperdicio de tiempo. Esto es un sacrificio que muchos que viven en Japón tienen que hacer. Entienden que, bueno, el trabajo no va a llegar a más, no van a ser mejores profesionales, pero van a estar en la comodidad de entender que sí, les van a seguir pagando eso que consideran que, bueno, no va a haber un mejor sueldo, pero siempre sea mejor que el básico que perciben en su país, y están en esa comodidad y en ese conformismo. En algún momento tienes que decir, o sigo así de mediocre durante 20 años, o me busco otra cosa, me complico un poco la vida, pero yo quiero desarrollarme más en mi carrera profesional. Tengo inquietudes, ¿no? Más allá de este estándar mediocre. Aquí hay mediocridad, aquí hay gente preocupada por su estatus, aquí hay gente que una vez que consigue su posicionamiento no les vas a quitar de ahí porque, bueno, viven en ese conformismo. Esto es bueno, esto es malo,
esto es tan bueno como malo. Es malo para quien quiere desarrollarse y viene de paso y se ha preocupado mucho, se ha preparado mucho para estar en Japón, se encuentra con mediocridad y dice, yo no quiero ser así porque no he venido de tan lejos para hacer esto, ¿no? Pero en algún momento, cuando pasan los años, muchos se casan con esa mediocridad y dicen, pues oye, si me pagan y puedo estar tranquilito y tengo a mi japonesito, mi japonesita, o tengo mi comodidad, mi hobby y tal, mis figuritas en casa, pues oye, me quedo aquí y punto, ¿no? Pero es uno de los dilemas, uno de los compromisos que hay que hacer. Os animo ahora a quedaros con la opinión y todo, porque eso es algo que reservaremos para el resumen y análisis final. Ahora mismo estamos haciendo un screening de duelos, de lo que se ha encontrado, y matizándolo. En ningún caso estamos aquí metiendo opiniones personales, ¿sí? Estamos viendo la realidad que se encontró, lo que percibió esta persona, ¿no? En ese contexto. Repito, esto no es generalizable, no es que en todos los laboratorios os encontréis esto, pero es lo que esta persona se encontró aquí, ¿no? Y sus impresiones, que es lo que importa ahora. La pertenencia, duelo por pertenencia, es decir, la necesidad que tenemos todos de vincularnos, de que alguien nos valore como personas, de considerarnos uno más en una familia, en un grupo, de estar en el trabajo y que te valoren, todo eso es pertenencia, ¿no? Hasta qué punto te logras vincular con la cultura local cuando has cambiado de entorno como migrante. Y bueno, este es otro punto negro constante en Japón, con casi cualquier persona con la que hables que lleve aquí cierto tiempo. Le pregunté, oye, ¿cómo ha sido tu vinculación con el país, con la cultura? ¿Cómo te sientes que ha ido, ¿no? Y esto es lo que nos responde. Con los locales hay diálogos, pero estos diálogos no llevan a conocernos. Es difícil de explicar o al menos de entender que estas conversaciones que he tenido con los japoneses en general han sido todas porque hay algún tipo de necesidad. Es decir, porque necesitan algo de mí o yo necesito algo de ellos. El tema instrumental. El idioma se aprende, por lo tanto, no para socializar, sino para, pues, bueno, comunicar que tienes necesidades. Pero dice que no solo es con él, no es que solamente sea conmigo, lo que yo veo es que es con todos son así. O no sé si no lo demuestran, pero desde luego nadie es así. Amigo, bueno, es la sensación que tenemos, ¿no? Sí, bueno, todos se preocupan mucho de que haya orden, civismo, de, oye, ¿qué quieres? Yo te atiendo. Protocolo, etiqueta... Pero más allá de eso no hay profundidad. No sabía, por ejemplo, me comentaba que en Colombia, pues en su entorno médico, todos sabían cuándo era el cumpleaños de no sé quién, y cuando era el cumpleaños de alguien, pues había una tarta, se juntaban para celebrar. Ahí nada, absolutamente nada. Dice, han pasado 4 o 5 años, no sabe ni el cumpleaños de nadie, ni la edad que tienen, ni qué les gusta hacer, ni qué están haciendo, ni dónde van el fin de semana. No sabe nada. 4 o 5 años viviendo con desconocidos. Por lo tanto, el duelo por pertenencia es enorme. O sea, es una soledad forzada, ¿no? Y la siguiente frase es, creo que la hemos repetido todos alguna vez en Japón, es: no estoy dentro del círculo, estoy siempre fuera. Esa es la sensación que tiene. El uchi, el soto, puñeteros japoneses. No es que esté fuera, no es que no le incluyan, es que, como ha dicho, todos son así. Le comenta, ¿no? Oye, no es que aquí toda la gente es así, no es que a mí no tengan interés en mí, es que entre ellos tampoco veo que tengan interés entre ellos, porque es todo muy instrumental, ¿no? ¿Qué más? Dice, la etapa más dura fue a mitad de esos 4 años, cuando todos ya te conocen y ya no sois más el chico nuevo, ¿no? De la oficina. Sí. Todos te conocen, pero no estás en ninguna parte, no perteneces a nada, simplemente... estás. Claro, el primer año pues sí que la gente estaba más interesada en saber, oye, ¿dónde vienes? ¿Qué haces? ¿Por qué estás aquí? ¿De qué país? No sé, que te cuenten historias, ¿no? Pero ellos no te cuentan las suyas y luego pues cuando ha pasado la novedad ya nadie tiene interés absoluto en ti porque ya es totalmente normalizado y esperan de ti que seas como hacen los japoneses, ¿no? Una pieza más del engranaje. Es decir, lo que quieren de ti es que no crees problemas, que no levantes mucho la voz, que no molestes y cuando haces todo eso te consideran y valoran como alguien muy valioso. Pero, curiosamente, tú te sientes fuera del sistema a pesar de que estás realmente cumpliendo con lo que se espera de ti. Es un tema de percepción. Es decir, oye, yo pensaba que cuando uno pertenece, habla más contigo, te preguntan más cosas, pero no. Resulta que aquí para pertenecer tienes que ser un don nadie. Tienes que formar parte del paisaje y que nadie perciba que estás ahí, ¿no? Es una forma de pertenecer muy distinta. Y esto causa mucho dolor, como estamos viendo en esta persona, ¿no? A todo esto se le suma el problema para vincularse el tema de que, bueno, su estancia es finita. Hay un plazo. Entonces, bueno, ya es difícil pertenecer por cómo es la cultura. Y para complicarlo más, encima todos saben que en un año ya no estás. Que en 2 años ya no estás. Así que es más el desinterés por vincularse contigo, porque entienden que para ti residir más en este país
va a ser muy difícil. Entonces, ¿por qué me interesaría a mí, ¿no? Forjar lazos de amistad contigo si sé que en 2 años vas a desaparecer de aquí, ¿no? Entonces ahí también se crea otra distancia que, bueno, pues es así, ¿no? Cuando sabes que alguien se va a ir, pues, oye, pues tampoco te preocupas mucho de hacer, no sé, planes para dentro de 3 años, ¿no? Porque en 2 ya no estará. Entonces, esto ocurre. Nos comenta lo siguiente. Sí, él comenta que, bueno, como el visado, es decir, su vida en Japón depende totalmente del trabajo, pues se siente como que la imagen del local puede tener de uno es básicamente la de un extranjero que trabaja y ya eres una herramienta que en algún momento dejará de ser útil y ya no contarán con ella. Entonces, tampoco tienen esa necesidad, ¿no?, de intimar con uno. Dice que él se siente y se identifica con el grupo de extranjero, ¿no? Así como un totum revolutum. Eso es. Vemos aquí una elaboración mental impresionante, una persona muy recursiva, por lo tanto, nuevamente ha entendido, se ha visto, se ha topado con esto, ha entendido lo imposible y dice, vale, pues yo soy el extranjero, pues me voy a comportar como un extranjero. Y ya entendiendo que la vinculación o el sentido de pertenencia pues no va a estar ahí o va a ser muy difícil de trabajar, pues me meto en mi papel de extranjero y entiendo lo que tengo que hacer. Entonces aquí desaparece el sufrimiento psicológico, pero por supuesto ha habido un duelo. Nuevamente vemos aquí la cuestión del estrés, la situación que tiene que superar, ¿no? Y yo le pregunté, oye, ¿y esto ha hecho, por lo tanto, el tenerte que vivir ajeno, separado a la cultura local, esto ha aumentado tu sentimiento de colombiano? ¿Te sientes más colombiano que nunca? Sin embargo, no, nos comenta que no, y nos comenta lo siguiente. Dice, no me siento más colombiano, solo me siento más extranjero y ya. Lo que es importante es mi idioma nativo, porque a través de eso es con lo que me he podido vincular realmente con personas con las que comparto la misma lengua. Fíjate. Esto es muy habitual. Y esto lo comentamos mucho, ¿no? El japonés no discrimina por país o por color, bueno, a menos que seas asiático, entonces sí. Pero por norma general los extranjeros es así, como una especie de amalgama de seres que no saben muy bien de dónde vienes, cuya, bueno, pues no sé si podemos decir, unas únicas variantes son estadounidenses y asiáticos, pero lo demás todo les da igual que vengas de Colombia, de España, de México, de Chile, Argentina, da igual, o sea, eres extranjero, ya está. Sí, entonces ahí eso no aumentó su conexión con Colombia, sino con el mundo hispano. El español se convirtió en la herramienta de unión y vinculación con otras personas y entonces encontró en la comunidad de migrantes hispanos pues un colchón emocional y un lugar al que sí que puede acudir buscando esa vinculación y pertenencia. Por tanto, ahora, como vemos, y la estrategia cultural de Japón consiste en asimilar, es decir, adaptar totalmente el método japonés y olvidarte del tuyo, o por lo contrario, con lo que ha hecho aquí es separarse de la cultura local y decir, yo pertenezco al grupo de los extranjeros, entiendo que mi grupo está aquí y que no tiene conexión con el grupo de los japoneses. Te separas de ello, ellos te segregan y entonces convives ahí. En esa separación encuentras nuevos lazos de unión, no con el grupo que te ha separado, que son los japoneses, sino con otros que están en circunstancias parecidas. Y eso hace que ahora vea mucho valor en todos los que hablan español y un poco se difumina la idea de colombiano, peruano, brasileño, argentino, español y tal, porque todo nos une un idioma, que es el español. Por eso ahí aumentó su vinculación con el idioma español y los hispanos, ¿no? Sí, y nos comenta entonces esto a colación. Respecto a otros extranjeros, ¿no? En general son personas que están en situaciones similares. Compartimos situaciones, ¿no? Estamos muy lejos de nuestras tierras, nuestras familias, nos hemos enfrentado casi a los mismos problemas y barreras culturales, la soledad. Dice que en general, pues me llevo con personas que ya llevan un tiempo en Japón, es decir, personas que han pasado seguramente los mismos duelos, los mismos retos y con los cuales uno se identifica mucho más. Sí. ¿Sufrió rechazo, xenofobia y todo esto, discriminación racial por ser extranjero? Pues no, nos comenta lo siguiente. Dice, no creo que sea discriminación o racismo, simplemente es ignorancia, en mi opinión. ¡Wow! Sí, es una normalidad, ¿no? Es así, la vida es así aquí. Y bueno, pues te adaptas o mueres, ¿no? Y ya está. O sea, no es que la gente te venga a insultar. Creo que la idea que tenía esta persona de discriminación es como alguien insultándote, diciéndote que tú no eres de aquí, fuera de aquí. Eso no ocurre, ¿no? Como si vemos el siguiente caso, comenta algo parecido y muy gracioso. El siguiente caso es bastante más chistoso.
por su planteamiento. Pero es curioso como no hay discriminación directa o activa, y no entremos aquí en cómo eran los no sé qué pasivos y micro discriminaciones sí, y como el mierdas. microracismo y esas cosas. No entremos en esa perspectiva, me parece absurda, porque la verdad es que esta persona puede hacer vida normal, no se le complica nada. El hecho de estar separado del grupo tampoco le supone mayor malestar psicológico. Es decir, es una condición más en la que vivimos, ¿no? Creo que esto es importante, que esta persona, bueno, pues para que llegue a estas conclusiones, que no tiene esta mentalidad de víctima, ¿no? Eso es importante, fijaos la recursividad mental que tiene. Eso es. Entiende cómo funciona la máquina y la usa. Y ya está, pues entiendes que no te vas a poder vincular con el grupo que ha encontrado aquí de los japoneses, que ha identificado como algo que está ahí, que es ajeno a él, se separa, encuentra otro grupo, se une a ese grupo y vive. Y puede vivir bien, sigue cobrando, sigue haciendo vida normal, sigue saliendo los fines de semana, sigue teniendo su tiempo libre. Es decir, esto no es aquello de... es una víctima, ¿no? No lo podemos ver así. Por eso dice que no es discriminación, porque seguramente no lo vive por un lado muy negativo, ¿no? Por eso no le pone etiqueta de discriminación, ¿no? Bueno, en cuanto a la posibilidad de ser promocionado, el ascenso laboral, ¿no? Y todo esto, el ascensor social que llaman, pues bueno, nos comentó lo siguiente cuando le pregunté, oye, ¿cómo te ves en el futuro aquí, no? Dice, en este entorno de ciencia, sobre todo, se tiende a apoyar mucho al nacional. Al extranjero se le usa por sus habilidades. Por ejemplo, un hombre japonés en la misma situación en la que estoy yo, sí que se le apoyaría muchísimo más. Se le ayudaría a avanzar mucho más en la carrera, independientemente de sus capacidades. El tema de la visa, el visado, pues la verdad que es algo importante, ¿no? En el extranjero, pues bueno, es una condición con la que siempre van a estar, teniendo en cuenta que un japonés está libre de estos problemas, ¿no? Un nacional. Pero bueno, pues también dice que las exigencias son diferentes, y esto lo hemos visto, y es que a un hombre japonés se le exige más, dice demasiado, llegando incluso al abuso laboral, y es que, bueno, pues los japoneses, la mayoría de ellos están dispuestos a aguantar prácticamente cualquier abuso, ¿no? Interesante, y aquí podéis ver la gran dificultad que tenemos ahora para calificar esto de negativo o positivo. Por eso hablo de retos y de ventajas, porque es toda una ventaja la que se deriva de la separación cultural. ¿Lo veis? Estás libre de estos abusos sistematizados. Estás libre de la jerarquía social. Tienes tu tiempo, te pagan igual. Quizá tienes que casarte con la mediocridad. Hay conformismo. Quizá el ascensor laboral no funciona muy bien. Oye, pero puedes tener tu vida. Te puedes comprar una casa, un coche, tu BMW y estar viviendo totalmente normal y tranquilo. Sin embargo, teniendo en cuenta toda esta realidad e imposibles con los que se topa. Por eso no es tan fácil poner la etiqueta aquí de negativo o positivo. No lo es. Otras cosas de la pertenencia es la casa en la que vives, ¿no? Si te sientes que es tu casa o no, si ese lugar logras que sea un hogar o no. Bueno, esto también supuso un gran reto. El tema de estar... la verdad es que, aunque trabajaba en el laboratorio y no trabajaba tantas horas como en Colombia, la realidad es que sí, que tenía que pasar muchísimas horas también en el laboratorio, noches completas también. Y bueno, lo de ir a casa y tal, entendiendo que pues tenía vínculos sociales muy diluidos y que no había fiestas ni cosas de esas, pues eso le animaba a ponerse en modo workahólico, ¿no? Totalmente enfocado en el trabajo y pasaba muchísimo tiempo en el laboratorio. Entonces, cuando iba a su casa, pues se encontraba con un lugar desalmado. Algo que no tenía la esencia de la casa que había conocido en Colombia. Una casa mucho más potente, con más familia, con más cosas. Entonces, no tenía ganas de ir a casa. Nos comenta lo siguiente. Dice que su vivienda es súper triste. No porque vivo solo y no estoy nunca ahí. Es solo un espacio, no es un hogar. Simplemente un lugar para dormir. A veces lo miro y lloro porque no es lo que quería, ¿no? Es triste, me siento triste en ese espacio. Me contó incluso que tenía muebles que había comprado y estaban ahí todavía embalados. Y no tenía ninguna motivación por montar esa mesa que había comprado, ese sofá, el poco tiempo que pasaba y todo. Entonces, en toda su estancia, su casa nunca llegó a ser un hogar, sino era solo un lugar en el que pasar la noche, ¿no? Y si podemos entender un poco esto, ¿no? Ese espacio en el que estás todo el día fuera trabajando, llegas a casa, son esas casas pequeñas, no hay calidez, sí es cierto, no suele haber mucha madera tampoco, son sitios muy fríos, muy solitarios, ¿no? Y prácticos, no sé, totales. Sí, es práctico total, es como dormir en un Ikea, pero no tienes la calidez del hogar, ¿no? No se siente esa sensación. Viniendo a Colombia con esas casas y familias tan potentes que algunos tienen, pues imagínate que regresar a su casa no tenía ninguna motivación.
teniendo en cuenta el entorno del que viene, ¿no? Tal vez se ha potenciado también por esa sensación de, bueno, como es temporal. Sí. Es que se fue como alargando, ¿no? Debido a la pandemia COVID-19, pues se fue alargando, ¿no? Bueno, concluyendo el tema de la pertenencia, ¿no? Dice que se siente muy extraño porque se siente como desarraigo, ¿no? Como un poco de desapego con Colombia y también con Japón. Está en un Japón, en un entorno en el que no ha logrado echar raíces. Por el tema cultural imposibles que se ha encontrado. O las raíces que ha echado, la verdad que son temporales. Y normalmente, como puede vincularse con otros hispanos migrantes que también abandonan el país en poco tiempo, pues con los años uno va entendiendo que sí, conectas mucho con otro hispano, pero pues como tú, en 2 semanas estás fuera, como el otro, en 6 meses se va, como otro, pues en un año ya no está, pues bueno, luego los ves, los conoces, mantienes el contacto, pero desde luego ya no puedes compartir momentos diarios ni cotidianos ni hacer planes de futuro, ¿no? Bueno, entonces ha creado cierto desarraigo en Japón, no ha logrado echar raíces, y también por la separación física y de distancia que ha tenido con Colombia, pues también ha ido perdiendo un poquito el círculo social que tenía, ya no se comunica tanto con los amigos que tenía. Y todo esto, cuando piensa ahora en regresar a Colombia, le crea un malestar tremendo porque, bueno, se siente como de 2 lados al mismo tiempo, pero tampoco entiende muy bien a dónde pertenece, ¿no? Nos comenta lo siguiente. Dice, yo soy mucho de darme. Si tengo que cruzar toda la ciudad para ir a visitar a un amigo, pues me voy sin problemas. Yo pertenecía a ese grupo y a mi familia que siempre estuvo cerca. Ha perdido, por lo tanto, la motivación, ¿no? El empujón ese que tenía social, de ir a ver a un amigo el fin de semana, de que sí, tener vinculaciones con gente, ¿no? Que era estable, que estaban ahí y que te llamaban y tal, pues eso ha desaparecido en su vida, ¿no? Es como que ahora está en Japón y se ve, pues, eso sí, como un poco inútil en lo social, ¿no? Y tan práctica su vida, tan conformista, tan mediocre por otro lado, cómoda, pero una comodidad que le da más tiempo y que en ese tiempo pasa mucho tiempo pensando sobre estos temas. Entonces, es como que dice, ostras, cuando antes estaba más ocupado, pensaba menos en esta mierda, pero ahora parece esto como una preocupación que antes no tenía, ¿no? Y dices, no me queda muy claro con qué quedarme, ¿no? Si vuelvo a Colombia, volverá a ese entorno abusivo, pero no tiene tiempo para nada. Si me quedo aquí, estoy así, desarraigado, pero con esta pensadera constante, ¿no? Es una incomodidad soportable. Es soportable. O una comodidad soportable, no sé cómo definirlo, ¿no? Sea lo que sea, es soportable. Lo es. Eso por todo esto, recordad, esto solo tienen problemas reales como entre un 8 y un 12% de la población migrante. El resto puede convivir perfectamente con esto y solamente muchos locales que no migran nunca también tienen dilemas y problemas similares, ¿no? Es un nivel de preocupación que todos podemos tolerar, así que no es en ningún caso realmente preocupante, ¿vale? Pero hay que atenderlo, hay que ser conscientes de que eso está ahí, es lo que estamos haciendo aquí, ¿no? Último duelo, y ya disculpad que nos alarguemos tanto, pero para que entendáis un poquito que en esta investigación nos hemos volcado al 100% en analizar los casos de la experiencia del migrante, ¿no? Duelo por riesgos y miedo. Y esto, en personas con recursos, es algo que no debería de estar ahí, ¿no? O sea, ¿qué miedo puedes tener? Y encima es Japón, o sea, ¿cuál es el miedo de vivir en un país en el que la tasa de criminalidad, o al menos la seguridad que hay en la calle y civismo es altísimo, ¿no? Entonces, ¿esto cabe aquí? Bueno, esto sería más propio de inmigrantes o países en los que hay mayor inestabilidad, ¿no? Pero sí, hay, porque aquí los riesgos y los miedos eran de la visa. Esto es un tema que va a aparecer en cada caso. Los que no están casados o los que no han tramitado o no tienen condiciones para tramitar la visa permanente, pues se encuentran que año a año tienen que estar peleándose y con espada de Damocles constante sí. De saber si el año que viene podré estar aquí, podré continuar con mi vida en Japón. Sí. Eso es uno de los riesgos físicos o miedo. Yo, por ejemplo, tenía a mi gato, Michael, Pepe Lu Jackson, que estaba por ahí y claro, la incertidumbre era doble porque si no me renovaban el visado, que yo renové durante 10 años anualmente, pues pensaban que me tenía que llevar al gato. Y el gato ya tenía una edad en la que no me permitía meterlo en el avión. Ya cuando tienen más de, no recuerdo, 8 o 9 años, ya no pueden volar.
Y claro, mi incertidumbre, imaginad, ¿no? Era total porque digo, wow, ostras, en caso de que a mí no me renueven la visa, ¿qué voy a hacer con el gato, con Michael, ¿no? Y me preocupaba porque le consideraba un hermano, o sea, no era un gato, ¿no? Era un hermano que tenía que dejar ahí a su suerte, ¿no? Y ostras, eso, pensarlo y anticiparte, ¿no? A esa situación te da mucha ansiedad, mucha ansiedad, ¿no? Y más preocupaciones para cosas que no deberían de preocuparte, ¿no? Esto se complicó mucho en la pandemia, porque le suspendieron o terminó su contrato de la beca, también le venció la tarjeta de la sanidad, también le venció su visa, es decir, estuvo, me parece que contó 1 o 2 meses de incertidumbre total, no saber muy bien qué pasaría, le renovarían o no, nadie sabía nada, no sabía a quién preguntar, nadie daba respuestas, pues eso también supuso un riesgo, un duelo físico, ¿no? Físicamente a su integridad, no saber qué hacer con su culo, básicamente, ¿no? O sea, en esa época. Alfredo empezó a padecer problemas de salud. Se encontraba con menos energía, un poco a tener problemas de verdad de salud, ¿no? Por falta de alimentación y tal. O sea, tomó todo este estilo de vida que estaba llevando, aunque podría ser más placentero, quizá por cómo elaboró todo esto, la implicación en el trabajo, el tema de no tener vinculación social y dedicar más horas al laboratorio. Pues todo eso hizo que terminara con una condición física en la que no sabía muy bien qué le estaba pasando, a pesar de que era médico, y nos cuenta lo siguiente. Bueno, pues cuando fue al doctor le hicieron todo tipo de análisis y le diagnosticaron que estaba con una tiroiditis aguda y con una anemia casi severa. Y cuando me enteré empecé a llorar porque no podía creer que yo me hubiera descuidado tanto. Sí, su vida, desde luego, el ritmo que tenía cambió totalmente. Recordad que no hay nadie que le recuerde cómo está. No hay nadie que le pregunte, oye, que te veo un poco mal, ¿vale? Allí todo el mundo va a trabajar, la comunicación es mínima, cada uno hace su trabajo, el tatemae, bueno, todo esto lo que ha comentado, ¿no? Que no sabía con quién estaba trabajando, nadie se expresa, todo el mundo muy reprimido. Por lo tanto, nadie te recuerda que bueno, vamos a relajarnos, o cómo estás, qué tal te va el día. Entonces ahí están todos trabajando, y te descuidas a un nivel que les sorprendió. Y porque siendo médico le sorprendió que terminara con anemia casi severa, que es algo que controlaba perfectamente. O sea, no se lo podía creer. Y estas cosas ocurren cuando todo tu ritmo de vida cambia, porque no puedes mantenerlo, ¿no? Ya que si esta persona quisiera pasar el fin de semana como lo pasaba quizá en Colombia, pues se va a una casa a la que no cree que es su hogar, no se siente bien. Por lo tanto, todo eso hace que en el trabajo pues se pasen muchas más horas. Bueno, hemos visto los 7 duelos, ahora sí que podemos finalizar este caso y lo haremos haciendo un resumen, por lo tanto, de retos y ventajas encontradas en todo esto que hemos expuesto. O sea, ahora vamos a ver el resumen de todo lo que hemos visto. ¿Y qué vemos? Pues este listado. Retos. ¿Cuáles son los retos que podemos extraer del investigador hispano en este perfil analizado? Bueno, los retos han sido un proyecto migratorio insatisfactorio sin posibilidad de ejercer su profesión. Efectivamente, vino a estudiar una beca pensando que en algún momento podría conectar con algún hospital, pero se encontró que no podía homologar su título médico y que era imposible que ejerciera como extranjera atendiendo a pacientes japoneses. Entonces, su proyecto migratorio insatisfactorio de evitar el sistema abusivo médico en Colombia, pues únicamente terminó con la maestría y tiene que volver al ritmo que estaba antes en Colombia. Entonces, proyecto migratorio insatisfactorio. Bueno, además indica un estancamiento laboral con condiciones laborales estables y seguras, lo que decíamos, esa comodidad, pero en su caso además con una imposibilidad de obtener ningún tipo de promoción, ¿no? Ascensor social no funciona por ser extranjero, entonces sí, conformismo, mediocridad, te casas con ello o no, por eso estancamiento laboral. Todo esto son retos, no son imposibles, recordemos los retos, que son cosas que requieren de esfuerzo, ¿vale? Muchísima dificultad para encontrar una comunidad para vincularse, lo que decíamos, terminas al final esa comunidad de extranjeros, hispanohablantes, también unido evidentemente por ser extranjero a esa dificultad del trato estereotipado, ¿no? Como eres extranjero no entiendes muy bien nuestra cultura, eso es. No te incluimos en nuestro círculo social. Bueno, pues es un poquito complicado, ¿no? Añadido, por supuesto, a ese choque cultural con la dinámica de socialización, decíamos, de hacer amigos, de poder intimar más con los locales, prácticamente imposible, y, bueno, pues esa consecuente soledad. Se encuentra, por lo tanto, con todos estos retos. ¿Qué son retos? Recordemos, retos son cosas que requieren de mucho esfuerzo, que te ponen a prueba. Entonces, ¿podría vincularse socialmente con el país? Sí.
pero tiene que hacer mucho esfuerzo y tiene que cambiar un poquito la forma en la que esta persona se vincula exitosamente con el grupo, ¿no? Por supuesto, si en este nivel en el que está, quizá no le motive, ¿no? Esforzarse más para vincularse porque ya entiende que no es lo que quiere, ¿no? Hace falta un pequeño nivel de, ¿cómo es? Asimilación, ¿no? Para poder asimilar. Llegar a socializar. Sí. Un mínimo. Asimilar es olvidarte de quién eres o lo que traes en la mochila y pues adoptar el nuevo método, pues eliminando el que tenías tú antes. Y esto es muy difícil, es muy, muy difícil. Las relaciones a la japonesa. Algunos apuntan que es imposible eliminar, ¿no? Todo eso que hemos aprendido en la etapa en la que más fuerte, ¿no? Son los aprendizajes, que es en la infancia. Entonces es muy difícil resetear la infancia como adultos, muy, muy difícil. Retos. Hablemos ahora de las ventajas. El investigador hispano ha encontrado todas estas ventajas, o sea, esto sí que es disfrutable, placeres, gratificaciones de estudiar, vivir en Japón. Solo los premios. En su caso, bueno, una mejora en la comunicación con su familia debido a la distancia y el momento de comunicación directa son las aplicaciones. Sí, bueno, sí. Lo vemos, ¿no? Ha mejorado la dinámica de comunicación con la familia. Interesante, algo inesperado, ¿eh? Una independencia económica imposible que parecía en Colombia, aquí la ha conseguido. Además de eso, bueno, pues tener tiempo para proyectos personales era algo que comentaba que en Colombia le era imposible debido a la jornada que llevaba, ¿no? La redefinición personal del grupo de pertenencia por la exclusión vivida en Japón. Atención, lo que se ha derivado de la separación cultural, que ha encontrado, sí, una comunidad con la que vincularse. Otro permanente para gente que suele venir de Latinoamérica, que es esa sensación de tranquilidad, ¿no? Tanto en la calle como en el ámbito laboral. Eso es algo que aprecian mucho los latinoamericanos de Japón. No solo inseguridad en la calle, sino el tema de cambios políticos. No hay. Hay estabilidad política, por lo tanto no te encuentras ni deflaciones. Sí que hay inflación y deflación, ¿no? Pero no al nivel que se encuentran, por ejemplo, en Argentina, de salir y ver que su dinero no vale al día siguiente, ¿no? Eso no lo encuentran, ni tampoco manifestaciones en la calle. Todo, hay una tranquilidad y estabilidad social que es impresionante y eso se disfruta mucho para alguien que viene de un lugar un poco más convulso. Y, por supuesto, una satisfacción intelectual. Esto no para todos vale, pero bueno, es por conocer y explorar nuevo idioma, cultura, paisajes. Esto depende a quién le preguntes, pues podrá ser una jodienda o es un reto interesante, verdad, un desafío intelectual. Claro, estar en Japón ha hecho que aprenda mucho mejor el inglés, ha hecho que pueda conocer nuevos paisajes, las 4 estaciones que no conocía, se ha interesado mucho por el clima, el momiji, el sakura, todo esto, ¿no? Es nuevo para esta persona, la cultura, todo se ha encontrado que en todos estos retos también ha habido una satisfacción intelectual de conocer cómo funciona esta sociedad, que esto es algo que es lo que te hace crecer y madurar y luego te da criterio para elegir qué quieres y qué no quieres. Ha elegido ahora vincularse con la comunidad hispana. ¿Por qué? Porque ahora entiende cómo funciona la comunidad japonesa. Sin ese conocimiento no podría plenamente disfrutar de vincularse con el idioma español, que ahora sí que aprecia y que antes no tenía ni idea de estas cosas. Por eso se han derivado muchísimas ventajas. Bueno, ¿qué opináis? ¿Cómo lo veis? Os pongo por ahí en el libro, tenéis todo esto listado para quien quiera hacer más análisis o quiera también enviarnos luego opiniones un poco más elaboradas por email. ¿Qué te ha parecido el caso? No sé si es prototípico o no, no vamos a generalizar, pero que me he encontrado de investigador hispano en esta exploración. Bueno, lo que veo es que esta persona ha hecho mucho trabajo de interior, ¿no? Uy, sí, es verdad. No se ha quedado en un fase 2 que podía haber sido lo más sencillo, sobre todo debido a la situación de COVID. Es decir, una situación externa que nadie espera y que te trastoca todo tu planteamiento de la estancia en Japón, ¿no? A pesar de eso y que podía entrar en fase 2 perfectamente, de me cago en la leche, esto ya se me empieza a hacer cuesta arriba, ¿no? Ha conseguido, bueno, sobreponerse a esa situación y llegar a una especie de fase 3 en el que ha conseguido también identificar factores positivos en, bueno, pues estas situaciones desfavorables, ¿no? Que se ha encontrado. Así que, no sé, ¿tú crees que esta persona, su balance de Japón ha sido positivo o ha sido negativo? Es muy difícil poner una nota y calificarlo porque, bueno, esto es como la cabina de un avión, ¿no? Que hay que mirar muchos indicadores para aterrizar, es decir, no solo uno, ¿no? Creo que es muy difícil hacer una valoración y, bueno, el tema yo que diría que apuntaría, porque hay mucha incertidumbre,
ya que residir en el país puede tener muchas complicaciones en este ámbito médico, como estamos viendo. Así que está claro que para Alfredo el paso por Japón ha tenido que ser algo pues, temporal, que va a terminar, porque no puede seguir ni puede ejercer de médico aquí, entonces no hay crecimiento, ¿no? Entonces tiene que regresar sí o sí. La experiencia ha sido muy beneficiosa. Esta persona ha crecido mucho. Toda esta reflexión, que por cierto la entrevista animaba y ayudaba mucho a que conocieran cómo era su experiencia, porque esta persona, cuando yo le hice este análisis, se lo pasé. Y a que identificaron un poco, ¿no? Un montón, conocieron mucho más lo que habían vivido, que no sabían muy bien qué estaban viviendo. Entonces, la misma entrevista fue terapéutica. Y os animo a todos, por eso os hemos hecho lo teórico, de un poco ver, saber analizar y valorar lo que has vivido. Muchos conseguimos cosas que no valoramos. No sabemos muy bien lo que tenemos hasta que alguien nos ayuda a ponerle con vocabulario y temas nombre a eso, ¿no? Entonces, este proyecto ha ayudado a que incluso esta persona de verdad entienda qué se puede llevar de Japón. Y se va de Japón, regresa a Colombia y ahora dice, oye, pues es verdad. Ahora me comunico mejor con la familia. Oye, todo esto que me has comentado es cierto. Ostras, ahora la independencia económica y todo que tengo, ¿no? El tiempo que puedo dedicar a proyectos personales porque tenía más tiempo comparado con Colombia y todo esto. Cómo me vinculo más con los hispanos. Cómo ahora... Todo eso le ha ayudado muchísimo. Y por supuesto, si luego decide ir a otro país a estudiar, pues también encontrará un panorama cultural distinto y sabrá enfrentarse a ello de una forma mucho más inteligente, ¿no? Esto no te quita que sufras, pero desde luego te ayuda mucho a sobrellevarlo. Bueno, aquí dejamos el primer caso. Madre mía, ha sido este primer caso, menuda entrada. Menuda presentación, ¿no? Del proyecto, y ahora entenderéis el marco teórico, ¿no? Que hemos presentado. Era importante para hacer esto. ¿Un café? Un matcha, 2 cafés. Te animo a tomar un café y a reflexionar. Envíame tus opiniones al email y bueno, pues comenta, ¿no? Si tienes el libro, pues cómo lo estás viviendo todo esto, si eres tú también investigador. Nos vemos en el siguiente caso. Hasta la próxima.